Bien, seguimos en nuestro encuentro de hoy con Javier Volonté. Eh, Hablábamos de los países musulmanes y el Uruguay no hace mucho tomó una decisión largamente acariciada por la colonia musulmana en nuestro país, que era tener un lugar de depósito final de los restos de aquellos que emprenden el viaje definitivo. Y tú has tenido una actividad muy importante en conseguir, porque ahora en Soca Correcto. se estableció el cementerio musulmán. ¿Cómo Sí. fue la cosa? No fue fácil. Fue sumamente complejo. Comencé con ella por ser promotor internacional de derechos humanos. Lo que es el sheikh, que sería el jefe espiritual de la comunidad, que se encuentra aquí en la Embajada de Egipto, vino a pedirme si podía colaborar con él en eso. Dado que yo siempre afirmé, desde que defiendo los derechos humanos de larga data, comencé con África, pero lo extiendo a todos los lugares, afirmo, y está en la Carta Universal de los Derechos Humanos, el artículo 18, es el derecho a la práctica religiosa. Por lo tanto, aquí cuando hice la inauguración con el intendente Orsi, fue lo primero que les dije. El artículo número 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que este año se cumple el 71 de su promulgación, dice que tiene toda persona ese derecho, ¿verdad? Pero como bien usted dice, el camino fue largo. Comenzó en Montevideo con una idea muy modesta, que era obtener 100 metros cuadrados en el cementerio del norte. Ese fue el primer pedido. Coincidía, eso fue a la Junta local, a la Junta departamental, perdón, coincidía con el tema de la Virgen, de la instalación de una imagen Sí. en la Rambla de Montevideo, una cosa así. Y ahí la enemiga acérrima era, hay que decirlo alto y claro, la señora Villar, hoy candidata a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio. Ella realmente rechazaba enfáticamente con los grupos de izquierda radical, comunistas, rechazaban esa instalación, tanto de la Virgen como del cementerio en Montevideo. Y lo que hicieron, muy astutos, porque hubo mucha crítica por el tema de la Virgen, primero se negó el tema de la Virgen, fue rechazado en la Junta Departamental, y luego lo que hicieron fue, en una jugada muy astuta realmente, fue decir, bueno, vamos a considerar el tema del cementerio y vamos a votarlo, a aprobarlo. Pero, claro, la gente que no sabe no conoce la profundidad del tema. Yo había redactado un petitorio en 2 partes, en la cual decía que se cediese un predio dentro del cementerio municipal, que era el cementerio del norte, 100 metros cuadrados para 20 fosas, y que se reforme la ordenanza municipal porque en el digesto de Montevideo está prohibido la inhumación sin cajón, o sea, es obligatorio tener un féretro. Está prohibido también que una persona que no es funcionario municipal ni es comisario mortuario tenga contacto físico con el cuerpo, dado que el ritual del Islam, que es muy antiguo, así se entierra el propio Jesucristo, si uno lee los evangelios, es que el cuerpo del fallecido es lavado, es perfumado, es limpiado, incluso lo afeitan y demás. Bueno, hacen sus oraciones, por lo tanto lo tocan al cuerpo. Eso está prohibido a título expreso. En Montevideo solamente se permite que lo hagan los médicos del centro forense, o también los funcionarios de la funeraria que están capacitados para ello. Bueno, ese era el primer obstáculo. O sea que a título expreso estaba prohibido. Claro. Y era obligatoria para la inhumación un féretro. Ambas cosas, lo que solicitaba la comunidad musulmana es que fueran derogadas o cambiadas, o se le diera un permiso a la comunidad musulmana para ello. Entonces, aprobaron, porque trataron únicamente la cesión del predio, pero nunca trataron la reforma de esa ordenanza. Por lo tanto, era incompatible, no servía de nada tenerlo. Entonces los diarios titulaban, Montevideo otorgó el cementerio islámico, pero eso no era verdad. Por lo tanto, frente a esa negativa, lo que decidimos en su momento, el consejo que yo le di al religioso, al clérigo musulmán, fue, mire, vamos a recurrir al intendente Orsi en el departamento de Canelones, porque era el departamento donde se podía hacer, porque había un antecedente que era el cementerio judío. El cementerio judío de La Paz, seguro. Exacto. Entonces, después, ¿qué ocurría? Las disposiciones municipales en Canelones permiten
que la inhumación sea sin cajón o que la persona puedan tener contacto con el cuerpo. Como lo hacen los judíos. Exactamente, siempre y cuando tengan su predio propio. Claro. Por eso no había que pedir que fuese dentro del cementerio, tenían que tener su propio predio con su propia reglamentación. Eso fue a la Junta Departamental, quiero señalar que se aprobó por unanimidad. Quiero también destacar que la hoy senadora de la República por el Partido Colorado, la senadora Graciela Mateaude, ella había presentado un proyecto, creo que durante la intendencia de Hackenburg me parece, y eso había sido denegado, ¿verdad? Entonces, yo sabiendo de ese antecedente y sabiendo que existía esa posibilidad por el antecedente de la comunidad israelita, dije, vamos a ver a Orsi, que nos recibió realmente con las puertas abiertas y que realmente vio la dimensión del tema, que es un tema social, porque angustia a las personas, va con el artículo 5 de la Constitución, va de la mano con la libertad de pensamiento, la diversidad religiosa, ¿verdad? Y eso apunta a un laicismo positivo. Un laicismo positivo es que respetamos las diferencias, las aceptamos, pero si hay un punto en común, realmente cedemos, nos apoyamos. Por ejemplo, yo participé de la inauguración de la capilla del Hospital Maciel. Vino, por cierto, el nieto de Carlos Páez Vilaró, que estudia en Viena, es un guitarrista y concertista muy famoso, hizo un concierto muy lindo. El director del hospital, antes de ello, cuando inauguraba la capilla, decía que realmente una capilla en el Hospital Maciel tenía sentido, existió siempre, lo que hizo fue una puesta en valor. ¿Y por qué tenía sentido? Porque en esos momentos de dolor, de congoja, cuando era un familiar enfermo, cuando un familiar ha fallecido, bueno, encuentra una palabra de consuelo, de reflexión, encuentra un cierto ánimo. Entonces es compatible realmente. El Estado, por un lado, está bien, no tiene que intervenir con los asuntos de la Iglesia, ni viceversa. El laicismo es positivo, sí, el laicismo es bueno que exista, porque nos garantiza a todas las religiones una convivencia pacífica. Y ahí también tengo que agradecer mucho a Omar Gutiérrez. El flaco Omar, con su programa en Radio Nacional, realmente fue un apoyo. Él fue el de los primeros en hablar de este tema, fue el primero que me invitó a hablar de ello en público, con el sheikh, con el obispo musulmán, y ahí expusimos, vimos y notamos que había ya una apertura a estos temas, pero en Montevideo realmente fue imposible. Cuando no, Omar, Cuando no, Omar él generoso. tomaba un problema y lo enfrentaba a muerte. Claro, y sabe que en esa época un político, que no viene el caso su nombre, decía que un terreno en Canelones que le donaran era una lástima porque se podían hacer viviendas o temas sociales, ¿verdad? Pero no se puede. Exacto, legalmente no se puede. La ley dice que por temas de salubridad y demás uno no puede vivir junto a un cementerio. Claro. Está prohibido que haya una escuela junto a los cementerios, está prohibido que sea habitable, ¿verdad? Entonces era un poco capcioso. Querían hacer política con un tema que realmente era sensible, era un tema social y era de derechos humanos fundamentalmente, ¿verdad? No, eso es lo importante, que en este momento ya, digamos, las tres grandes fes, las mundiales, tienen su eterno descanso, su último adiós, pueden disponer, y eso es indudablemente muy, muy, muy importante para la población y su religión. Claro. La palabra cementerio viene del griego y significa dormitorio. Dormitorio. Porque es donde van a ir a dormir a la espera de la llegada de su Señor, ¿verdad? Claro. Y también era un gesto simpático hacia el Islam, ¿verdad? Que es la religión que más crece en el mundo, sí. Es la religión mayoritaria, supera a los católicos en número de fieles. Si se juntan todos los cristianos con evangélicos y demás, ahí sí son mayoría los cristianos, pero el Islam actualmente tiene más gente que la Iglesia Católica en el mundo entero. Y son muchos millones, además. Son varios millones, son más de 1.000 millones. Claro. Entonces, fíjese que hay países que son los llamados de la Liga Árabe, donde Uruguay tiene escasa participación. Es verdad que últimamente está aumentando, pero tiene escasa participación en esos países, y en esos lugares realmente la religión islámica pesa y tiene un gran peso a nivel político, social, ¿verdad? Por lo tanto, es una forma de mirar al Islam, de aceptar esa realidad, de aceptar que es una comunidad que sirve, es una comunidad que ha enamorado siempre. Fíjese usted que es algo que está inmerso en nuestra cultura. Nuestro idioma tiene más de 200 palabras de origen árabe. Almacén, aljibe,
al hambre. Todo lo que empiece al... Exacto. El Quijote de la Mancha, don Miguel Cervantes de Saavedra, ya en el 1600, cuando era escritor, él recaudaba impuestos, era como una especie de cobrador de la tasa municipal, puerta a puerta. Era un escritor que pasaba sin pena ni gloria, era un buen escritor, sí, pero pasaba sin pena ni gloria. Cuando él conoce por error la cárcel en Argelia, en un país árabe, en un país musulmán, ahí él se convierte, esa soledad le dio un poco la buena pluma, y ahí él se convierte en un gran escritor y un defensor de lo que era la cultura árabe, ¿verdad? Él dice en el Quijote de la Mancha que realmente la justicia en Argelia es una justicia válida, justa, ¿no? Claro, no hay que olvidar también que Miguel de Cervantes de Saavedra era nacido en Alcalá de Henares, el lugar donde estaban los famosos moros, los mal llamados moros, ¿verdad? No, y además uno tiene que pensar que toda la península ibérica, gran parte, yo diría que casi las 3/4 partes, estuvieron larguísimos años bajo la dominación árabe. Claro. Y eso uno lo ve en las edificaciones, en la cultura, La gastronomía. en la gastronomía. Y es lógico, todo eso ha quedado muy, muy metido, digamos, en la sociedad. Y para bien, porque por ejemplo el propio Dante Alighieri, cuando escribe la Divina Comedia, a Saladino no lo coloca en el infierno. O sea, no tenían una percepción realmente negativa del Islam ni de la comunidad árabe en general. Ya le digo, el Quijote, incluso Miguel de Cervantes se inspira mucho en el Quijote. Ese caballero andante no tiene mucho el perfil de caballero español, tiene el perfil de un caballero más bien árabe, Claro. con su barba, con su escudero, poeta. El militar español nunca fue poeta, No. Franco no era amigo de las poesías, No. tampoco. El caballero español era católico, era de tener su esposa, su familia, sus hijos. En cambio el Quijote iba en busca de su Dulcinea también. Claro. Entonces, esa cultura árabe es la que ha influido y de forma positiva la historia del Uruguay, que también se compone de palestinos que llegaron durante la guerra, de libaneses, ¿verdad? La comunidad libanesa en Uruguay es muy grande. Ya que hablamos de palestinos, algo se hizo no hace mucho en relación al tema palestino. Sí, Palestina abrió en Uruguay una embajada y Uruguay también abrió embajada en Palestina, ¿verdad? Realmente la situación de Palestina es una situación difícil, es una situación de la que no se quiere hablar públicamente y como decía Galeano, le dedico una crónica a Eduardo Galeano a Palestina. Y en esa crónica él dice, ¿quién le ha dado derechos a ellos de quitarle derecho a los palestinos, verdad? Palestina ha sido condenada a humillación perpetua, ¿verdad? Y la quieren borrar del mapa, se ha servido la mesa y se la comen bocado a bocado. Es un país que ya no controla prácticamente sus fronteras. Fíjese que lo que usted me comentaba recién intuyo que es por la película que se inauguró hace poquito, de la cual estuve presente en la inauguración, estuvo Belela Herrera también, el señor Walid, embajador de Palestina en Uruguay, y uno de los refugiados de Guantánamo, que era el señor Mohamed, ¿verdad? Del cual, estando 13 años preso en Guantánamo, nunca pudieron sacar una confesión sobre su presunta implicancia. Además, los Wikileaks, cuando se dan a conocer, salen a luz, los propios Wikileaks dicen que nunca le encontraron nada de lo que se le acusaba. No, claro, el problema es que hubo partes, digamos así, de la famosa guerra antiterrorista de Estados Unidos que dieron por sentado que... Y eso muchas veces es lo que... No, pero todo eso es una estrategia. Uno que se dedica... Que la gran inmerso, política. Claro, pero fíjese usted, es la política de dividir, es la política de crear el caos. Mire el Medio Oriente, Afganistán. ¿Cuál es la culpa de Afganistán en realidad? Tener todo el opio, todo lo que sería la droga, de ahí se puede sacar. Vamos a desestabilizarlo para que no hayan aduanas, para que se pueda traficar con toda esa droga y sacar drogas pesadas. El caso de Yemen.
mueren, está diezmada la población incluso con el cólera, y sin embargo nadie hace nada. ¿Cuál es el pecado de Yemen? La ubicación geográfica. El 40% del comercio mundial pasa por el borde de Yemen, por esos puertos, ¿verdad? Entonces, desestabilizar Medio Oriente es realmente un negocio. Siria, Irak, son todas mentiras para sacarle el petróleo y que sea barato. Vamos a hacer otra pequeña pausa y luego culminamos nuestro encuentro de hoy.